Hoy he dado una clase sobre Newman y quería grabar algunas cosas sobre él porque me parece un teólogo fantástico, interesantísimo, y quería grabar como 3 puntos. El primero sería un retrato, el segundo sería un relato de su vida y el tercero sería un repaso de algunas obras principales. Empecemos por el retrato. Personalidad. Era John Henry Newman, 1801-1890, gran teólogo de origen inglés, converso del anglicanismo, o pasa del anglicanismo, se incorpora a la Iglesia Católica a mitad de su vida, 1845, mitad de su vida, 1801-1890. Y un hombre de Oxford, fundamentalmente. Entonces nos interesa un poco recorrer su carácter. O sea, muy inglesa, de una familia anglicana, diríamos, pues, clásica, aunque no eran demasiado anglicana en el sentido espiritual, eran un poco evangélicos, pero digamos, adheridos a la Iglesia Nacional de Inglaterra, que es la Iglesia Anglicana, tal y como lo han vivido un inglés clásico, pues lo ve así, y Newman muchísimo, también le pasará eso a Lewis después. Hombre extraordinariamente educado. Piensa más que es una de las cosas que tiene que hacer la universidad, educar muy bien, y una finura de trato extraordinaria. Más bien introvertido, porque tenía mucho interior, mucha vida interior, aunque también quizá un poco tímido, pero un hombre de acción, porque hizo bastantes cosas importantes, bastantes proyectos, aunque siempre era muy delicado con las personas, a veces le bloqueaba un poco. Muy culto, estudioso, con una cabeza privilegiada, estudia mucho, tiene una obra enorme porque toda la vida está estudiando y publicando, aunque también al mismo tiempo se dedica a muchas cosas. Y luego, también otra cosa sorprendente, era un hombre, tenía mucha interioridad y un hombre de una gran amistad, diríamos, de compartir muchas cosas importantes. Cuando le hicieron cardenal, luego lo veremos, eligió un lema que era cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, y es lo que hizo él toda su vida. Pensaba además que era la mejor manera de transmitir la fe, dar testimonio, que era necesario hacerlo así, y él lo hizo así, desde luego. Quizá lo aprendió con los primeros amigos en Oxford, porque ya digo que era una persona más bien reservada, pero en Oxford con unas grandes amistades que forjó, que duró más o menos toda la vida. Se conservan 33 volúmenes de cartas, quizá unas 20.000, o entre 10 y 20.000, no recuerdo exactamente cuál es la cifra ahora, pero vamos, 33 volúmenes. Él le pesa bastante, digamos, está muy formado en una tradición intelectual inglesa, muy exigente sobre lo que se dice. Esto ya viene, por ejemplo, de Hume, cosa que no tenemos en otras latitudes, y mucho menos los latinos, que hacemos grandes afirmaciones de cualquier cosa, de la política, de la religión, de las naciones, de las gentes, de la historia, hacemos. Pero un inglés muy cuidadoso, dice, Europa fue, bueno, ¿cómo se puede hacer? Componer de sujeto Europa, es un sujeto demasiado grande, tú no puedes estar seguro no has estudiado todo lo que ha pasado en Europa para poder decir a continuación una frase, por ejemplo, eso sería un poco exigencia intelectual, ¿no? Y él mide mucho, a veces, efectivamente, para gustos, vamos a decir, meridionales y mediterráneos, incluso le puede sorprender que es muy medido, pero muy medido porque tiene esa conciencia de que no se pueden hacer, no puede decir cosas que no se puedan justificar. Tiene que estar justificadas las afirmaciones. Bien, como él no pertenece a la tradición tomista, porque viene del anglicanismo y por tanto se ha formado en las tradiciones anglicanas, también en escolásticos anglicanos, del 16, del 15, 16, humanistas, y diríamos, también ha aportado bastante novedad en esta manera de pensar que él tiene, esa lógica, y el proceder de otras fuentes, pues va a tener una perspectiva novedosa, y además de su vida personal, que aporta mucho en esto, ¿no? Acaba siendo una personalidad muy importante en la vida universitaria, intelectual y también en la propia Iglesia de Inglaterra, y su conversión al catolicismo pues fue objeto de admiración y también de debate, incluso pues algunas veces con cosas menos amables que le provocaron
al cabo ya de bastantes años de converso, el tener que justificarse. ¿Por qué? Él había pasado a la Iglesia Católica. Entonces escribió un gran libro, Apología Pro Vita Sua, que es este de aquí, este que tengo aquí. Que además, esta es una primera edición, Esta es una primera edición, 1864. Y que en su origen era, lo pone aquí, una réplica a un panfleto que había escrito un presbítero de la Iglesia Anglicana, Kingsley, y que él responde, pues, diciendo cómo ha sido su vida. Obra genial, importantísima. Luego la mencionaremos un poquito más, la recogeremos. Bueno, esto es, diríamos, como una especie de retrato rápido. Ahora nos interesa, dentro del retrato, como 4 características que, digamos, que lo sitúan. Pero él es un converso, toda su vida es un converso, es decir, una persona que realmente quiere convertirse a Dios, quiere buscar a Dios, desde muy al principio, también con unas ciertas etapas. A él le ayudó mucho, estuvo en cuando tenía pues, la segunda enseñanza, vamos a decir, estuvo en un colegio, en un internado, y allí conoció a un capellán, que era más bien calvinista, pero le hizo conocer más a fondo los fundamentos de la fe. Y eso se le quedó grabado. También en esa época que él se toma en serio la doctrina, también decide ser célibe. Luego haremos el recorrido por la vida en otra sesión. Ahora simplemente, yo solamente quiero destacar, él siempre es un converso. Incluso en un momento dado de su vida, ya lo mencionaremos, dice, no he pecado contra la luz, que también podría considerarse un lema, no he pecado contra la luz. O sea, que él ha procurado ser un hombre de conciencia y responder a Dios que sí, en lo que ha ido haciendo. Eso le ha ido llevando de una parte a otra, que está movido por ese impulso cristiano desde el principio hasta el final. Bueno, incluso él quiere también ayudar a que otros pues también tengan esa especie de renovación de la fe. Eso es también un gran móvil de su vida, en lo que él hace personalmente, en su trato personal, siempre de apoyo cristiano, y después también en sus cartas. Bueno, un converso. Además, claro, él está dentro de la Iglesia de Inglaterra y es un hombre con mucha vitalidad espiritual. Entonces, se plantea la justificación de esa iglesia. Esa iglesia se había separado de Roma con Enrique VIII. Y aquí había acabado siendo una iglesia nacional propia de Inglaterra, cuya cabeza es el rey o la reina, según toque, y que no se ha separado de la iglesia de Roma. La cabeza no es el Papa, sino es el rey. Es una iglesia nacional. Y al mismo tiempo esa iglesia se considera como una vía media, algo que está entre los protestantes, que piensan que tenían razón en algunos puntos, tienen razón en qué, por ejemplo, han criticado a la Iglesia de Roma, en qué, en que la Iglesia de Roma tiene cosas que no están al principio, el culto de los santos, habla del purgatorio, habla de la penitencia, o sea, muchas cosas que digamos que ellos sienten como, bueno, dice Lutero, que no estaban en las indulgencias, no me salía la palabra, las indulgencias no estaban al principio. Dice, bueno, la Iglesia ha inventado cosas, entonces los luteranos, han hecho bien en decir que había que reformar, que eso no estaba bien. Y los luteranos se inventaron en la justificación. La justificación es solo perdón de Dios, no hay más. Ahora no lo podemos explicar, basta con mencionar el tema, que era un tema central, porque lo va a tratar Newman, ¿verdad? Y entonces los anglicanos dicen, esto tienen razón los luteranos. Pero al mismo tiempo los luteranos han sido demasiado innovadores, han destruido demasiadas cosas, se han quedado casi sin sacramentos, no tienen episcopado, no creen en la misión profética de la Iglesia, o sea que hay un auxilio del Espíritu Santo para la doctrina, o sea, lo que es propio del magisterio. Entonces, el anglicanismo sitúa moderadamente en el centro. Siempre va a tener esa tendencia a estar moderadamente en el centro, pero claro, cuando lo conoce
Newman, pues, es una iglesia también pues ya muy establecida y diríamos pues a veces un poco rutinaria, que tiene sus prácticas, tiene su liturgia bastante conservadora, tiene la ha fijado el rey, el prayer book, el libro de oraciones, que es como hay que hacer la liturgia. Y luego también los 69 artículos que se han fijado la doctrina, a veces un poquito ambiguos, para poder recoger todas las sensibilidades que quedan dentro de la iglesia. Eso va a ser una constante, el anglicanismo de la iglesia de Inglaterra, que es para que no se separen, aunque se separa mucha gente, pero, en fin, tender un poco a hacer una versión suficientemente amplia para que quepan los disidentes, por lo menos algunos. Bien. Entonces, pero la preocupación de Newman es, bueno, necesitamos una iglesia enraizada en Cristo, una iglesia espiritual, una iglesia con fuerza espiritual. Él lo quiere para sí, lo quiere para su iglesia, y a veces no lo observa demasiado. Ve mucha gente buena, Newman siempre estará muy agradecido a la iglesia donde ha nacido, la iglesia de Inglaterra, porque ha conocido mucha gente buena, ha conocido ahí la fe, ha conocido cosas muy auténticas, pero al mismo tiempo tiene planteado esto. ¿Está justificado históricamente el anglicanismo? Aquello que se hizo por en el fondo un capricho del rey, aunque luego se le buscaron también o se encontraron unas justificaciones teológicas, realmente está justificado. O sea, para él es un tema vital para él, porque él va a intentar revitalizar espiritualmente su entorno, que es el de Oxford, y de paso Oxford era un enclave fundamental de la Iglesia de Inglaterra, porque se forma casi todo el episcopado y, digamos, el clero más central de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Entonces, él tiene esa preocupación, ¿no? Luego hay un tercer aspecto, hemos dicho. El primer aspecto es su itinerario de converso. Él es un hombre de fe que está preocupado por ser fiel. El segundo, este contexto de la Iglesia de Inglaterra. El tercero, hay un contexto político también. Claro, el siglo XIX es el siglo de irrupción de la política liberal. Los liberales tienen un concepto de Estado, donde tiene que haber una separación de alguna manera entre Iglesia y Estado. Y luego muchos de ellos no son de confesión cristiana, por lo menos no practican o no creen. Y estos, digamos, están en el gobierno. Y entonces a él y a muchos otros buenos anglicanos les duele que la Iglesia esté en manos de ministros liberales. Porque el criterio con el que gobiernan, que nombran los obispos, que orientan la Universidad de Oxford, pues no es un criterio necesariamente cristiano ni espiritual, sino un criterio político y de conveniencia, y no quieren tampoco exageraciones, no quieren injerencias, no quieren... Claro, esto, digamos, deforma, incluso económicamente ven la necesidad de reducir las estructuras de la Iglesia de Inglaterra. Claro, todo esto es visto, un amigo de Newman que se llama Keble, como una auténtica apostasía. Tiene un famoso discurso, la apostasía de Inglaterra, que no quiere ser cristiana. Y eso se ve en sus dirigentes. Bien, entonces ese contexto antiliberal en algunos aspectos es muy importante. Newman también dice, bueno, tenemos que tener una vitalidad capaz de presentarse ante esto. Tenemos que saber responder a esto. Y especialmente él veía lo duro que podía ser lo liberal en la Iglesia, que es un problema que también nos afecta de alguna manera, que quiere decir que en la propia Iglesia entre un espíritu de acomodarse al tiempo político o al tiempo cultural. Cambiamos lo que haya que cambiar, pero no se refiere solo a cuestiones de forma, a cuestiones de trato, sino a cuestiones fundamentales. Que no le gusta a la gente una cosa, lo cambiamos, no hay ningún problema, ¿no? Que ahora no se practica tanto, pues cambiamos la diócesis, cambiamos el contenido, cambiamos esa especie de impulso liberal, que él ve que es mortal para la Iglesia. Después, el cuarto aspecto de su vida sería esta preocupación apostólica y pastoral. Él trabajó siempre mucho interés en la predicación, que la hacía muy bien, mucho interés en la enseñanza. En el tiempo católico, pues montó un colegio, y se preocupó también, cuando era anglicano, de la formación de los estudiantes que estudiaban con la formación cristiana. Bien, esto nos da, hemos dicho,
nos da una perspectiva. Hemos hecho primero un retrato de personalidad, cómo era él un poco como persona. Después hemos dado estos 4 contextos, que es una persona realmente preocupada, conversa, que quiere ser fiel, ¿no? No he pecado contra la luz, en un contexto de la Iglesia un poco insatisfactorio, bastante insatisfactorio de la Iglesia de Inglaterra internamente, porque espiritualmente la quiere renovar, en un contexto político insatisfactorio por estas embestidas liberales, vamos a llamarlas así, y después esa preocupación pastoral que tiene. Muy bien. Y me gustaría, para terminar, comentar tres como lemas de Newman. El primero, que está relacionado con ese no he pecado contra la luz, porque es una experiencia que tiene en Sicilia, la comentaremos al hablar de la vida, es la seguridad de que tiene una misión, tiene algo que hacer. De alguna manera el Señor le pide que haga algo. Ve por las circunstancias que él está en condiciones y que por eso mismo está obligado a hacer algo. ¿Por qué? Por la autenticidad de la Iglesia de Inglaterra, por la transmisión de la fe. Eso le mueve muchísimo. Eso lo tiene en el año 33, cuando tenía 32 años. Ya era un profesor, digamos, una figura reconocida en Oxford. Tengo una misión. Y en aquellos tiempos, en ese viaje también, compone Lead Kindly Light, que es Guíame, luz amable, un verso, que de alguna manera representa esto, ese no he pecado contra la luz, esa oración, guíame, luz amable, ¿no? Guíame, ¿no? Que me guíe el Señor, que descubra lo que quiere, que sepa hacer lo que quiere, ¿no? Y esa misión que él ve que tiene, es un lema de él. Un segundo lema, digo que son como estos lemas nos introducen aspectos de su personalidad. El segundo lema sería el que él pone, en el que pone en el escudo como cardenal. Cardenal pues tiene un escudo y entonces utiliza un escudo donde hay 3 corazones, que por cierto, aunque ha habido mucha exégesis sobre esto, simplemente lo que hizo fue coger un sello que manejaba su padre y directamente lo coge, pero le pone debajo cor ad cor loquitur. Y se puede, bueno, hay por ahí en internet cosas muy interesantes sobre esto. En Newmaniana, la revista Newmaniana en concreto, si pone Newmaniana cor ad cor loquitur, salen un par de artículos interesantes. ¿De dónde viene esto? A él le gustaba mucho San Francisco de Sales, y me parece que viene de por ahí. Ahora tendría que comprobarlo. Cor ad cor loquitur. Pero en él se expresa una convicción que él la desarrolla muchas veces, que es el testimonio cristiano. O sea, el cristianismo se difunde sobre todo de tú a tú, con un testimonio personal auténtico. Incluso cuando él piensa cómo es la fe, dice, nosotros somos personas que para los cuales ¿cómo diríamos? Lo sentimental, pero no sentimental, lo personal, vamos a decir, es importantísimo, es muy importante, porque creemos no solamente con una especie de fría adhesión, sino porque percibimos la verdad que nos afecta personalmente. Entonces, verla en vivo en otro, eso tiene un poder de convicción tremendo. Aparte de que la cosa en sí tiene que ser creíble, ¿no? Tenemos que tener elementos que nos digan, bueno, esto es creíble. Pero además gana muchísimo con la convicción de otro, es la experiencia que tenía él, cómo él había recibido, porque él había recibido mucho de sus amigos, y cómo él muestra la fe. Esto es el cor ad cor loquitur. Y como él, digamos, hemos hablado de miles de cartas que él escribió, ahí era cor ad cor loquitur toda, porque además no son cartas de circunstancias, algunas sí, claro, pero muchas son cor ad cor loquitur, manifestación de fe, alivio y también compartir, y es un hombre de fe que comparte esto, muy bonito, y piensa que es como hay que hacerlo además. Y por último, el tercer lema, que también lo retrata un poco, es el que hace poner, que dice que se ponga para su epitafio, es decir, para lo que está encima de la tumba. Ex umbris et imaginibus in veritatem. Ex umbris et imaginibus.
de las sombras y las imágenes o las figuras a la verdad. Y con esto él se refería a lo que él llama el mundo espiritual. Dice, este mundo material nos entra por los sentidos y parece tremendamente, pues, real. Vemos aquí esto y esto, los objetos, esto, pues muy real. Pues sin embargo, en unos años pasa todo esto, claro, se puede destruir perfectamente, digamos 100 años, aquí no queda nada de todo esto, ¿no? Ex imaginibus in veritatem, a la verdad es espiritual, porque Dios es espiritual. Y lo espiritual, que es decir, la Jerusalén celestial, Dios, también los ángeles, que él era muy devoto de los ángeles, le decía mucho, hay un mundo espiritual, Dios es espiritual, y eso tiene muchísima fuerza. Y hay un cielo que está lleno, pues, de ángeles. Y nosotros mismos tenemos un componente espiritual que está llamado a participar de eso. Ciertamente nosotros con nuestro cuerpo también, pero... Entonces, todo lo espiritual y toda la dinámica espiritual que hemos sido salvados, la dinámica del espíritu, que es el conocer a Dios, que es el superar el pecado, que es también las tentaciones, que es también la lucha entre el bien y el mal que se realiza en el mundo espiritual, todo eso es la verdad potente, vamos a decir. Esto también es verdadero, pero es un poco como de segunda fila. La química, frente a lo espiritual, está bien, es verdadera, la materia es verdadera, pero es como de segunda fila. Y además, tal y como se nos representa a nosotros, es como muy pasajera. Nos engaña un poco con los sentidos. No es que nos engañe que esto está aquí, pero a veces nos hace estar demasiado en lo material. En ese sentido nos engaña. Nos atrae demasiado, pero claro, lo espiritual es mucho más verdadero, mucho más potente, mucho más esencial para nosotros que somos personas. Bueno, con esto tenemos un poco me parece a mí un retrato. Hemos visto características de su personalidad, unos trazos importantes que lo sitúan, históricamente también, y después esos lemas del cardenal Newman que nos dan el final.